Jesús no siempre es buenas noticias para todos los creyentes. Y eso los pastores lo sabemos muy bien. Thank you. Y eso los pastores lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos predicando la mejor noticia del mundo. Y estamos delante de la congregación predicando lo que queremos que la congregación sepa y no todo el mundo lo recibe. Y terminamos predicando mensajes tremendos de estímulo en el Señor y de lo que el Señor tiene para nosotros, pero gran parte de los hermanos que están en la congregación no lo quieren recibir. Ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente la cultura evangélica durante el tiempo y la necesidad misma propia del hombre nos ha ido llevando a pensar que queremos soluciones instantáneas. Queremos que el pastor predique algo, ya suceda algo en la congregación y salgamos de la puerta con el problema resuelto, con el problema solucionado. Y es algo que a veces en algunas congregaciones aún se estimula sin darse cuenta, uno lo va estimulando con su buena disposición, con su buen ánimo o sus ganas de ver resueltas cosas, donde uno ora por los hermanos y ellos empiezan a depender de tal manera de la oración del pastor que uno le pregunta, pero ¿y para qué me pasa, pastor, me pasa esto? ¿Pero oraste por esto? No, poco, pero ore por mí. ¿No? ¿No les pasa a nuestro hermano? Entonces, ¿qué sucede? Buscamos, o el creyente por su carne, busca la solución instantánea. Entonces estamos buscando soluciones instantáneas, son soluciones a nivel de la carne. Nosotros siempre señalamos a Cristo, pero no todos quieren que le señalen a Cristo. Muchos quieren que le demos la respuesta. Y entonces en vez de mirar a Cristo, prefieren mirarnos a nosotros. Estamos ahí, estamos cerca, estamos delante de ellos y dicen, no, la solución en Cristo es ir yo solo. No, pastor, usted óreme y ya lo arreglamos así. Es lo que trabaja dentro de la mente de una persona muchas veces. O sea que nosotros tratamos también, en otra tendencia que tenemos en la iglesia, es la enseñanza sana, por supuesto, y estamos hablando en forma positiva de lo que hacemos en la iglesia, pero a ver si da resultado o no da resultado siempre. Nosotros en la iglesia hacemos el máximo esfuerzo como pastores, como líderes, por enseñar, y enseñar todo lo de la palabra, enseñar lo que la palabra dice, lo que el Señor quiere de nosotros. Y generalmente, sin darnos cuenta, estamos enseñando a nivel de intelecto, creyendo o confiando que si el hermano, el creyente, oye lo que la palabra dice y lo entiende, va a actuar como nosotros le estamos diciendo que debe ser lo que la palabra dice. Pero sucede algo que cuando predicamos a nivel de entendimiento, no siempre ese entendimiento baja los 40 y pico centímetros al corazón, no siempre. Y entonces tenemos creyentes que saben la Biblia de pe a pa, que saben todo lo que hay que hacer, que saben lo que hay que hacer cuando vienen las crisis, saben lo que hay que hacer, pero cuando viene la crisis no saben qué hacer, ¿no? Es un poco así. Entonces, que el Señor nos ayude en nuestra predicación y la enseñanza a no ignorar el hecho de que las personas tienen emociones y que cuando hablamos la enseñanza puede tener perfectamente fundada en la palabra, pero no nos olvidemos que la persona que la está recibiendo tiene un filtro delante, que son sus emociones, que a veces no le están permitiendo recibir el mensaje tal cual nosotros lo predicamos. Yo lo predico de una manera, pero él lo recibe de otra. Y no siempre las emociones le permiten recibir toda la verdad de la Biblia. Y Dios necesita que nosotros tengamos en cuenta eso. Y especialmente tengamos en cuenta cuando tenemos personas que vienen a pedirnos su consejo. Que es la mayoría de los casos donde nosotros necesitamos aconsejar a una persona para exponerla, como escuchábamos recién, no darle nosotros la solución, sino encaminarlo al creyente para que resuelva su problema, no resolvérselo nosotros, ni decirle la receta exacta, más que la receta decirle es Cristo. Pero nosotros a veces intentamos las recetas con muy buena intención, pero el Señor quiere que miremos, que dirijamos
la mirada de ese creyente al Señor. Ahora, la vida cristiana a menudo está caracterizada por la incredulidad. Hay muchas personas que creen con su mente, entienden, como vemos ahí, que Dios dice: yo te amo, tengo un plan maravilloso para su vida. Es lo que primero le decimos a un creyente cuando se convierte: Dios te ama y tiene un plan para su vida. Pero cuando eso, él tiene que llevarlo a la práctica y sabe que para llevarlo a la práctica tiene que entregarle su vida al Señor, el control de su vida al Señor, entonces nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Intelectualmente yo sé que Dios me ama, me pongo en el lugar del creyente. Dios me ama, Dios tiene un plan para mi vida, Dios lo hizo todo perfecto, Dios me amó desde el principio del mundo, y cuando yo tengo que entrar a actuar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo me resisto. Entonces, de alguna manera yo digo: sí, Señor, ven, yo te necesito, tengo que resolver esto. Pero cuando el Señor quiere intervenir, inmediatamente con nuestras emociones nos alejamos del Señor, porque a veces no sabemos a dónde nos puede llevar el Señor y tenemos temor de que Dios nos ponga en ridículo, de que Dios nos haga pasar un mal momento, de que Dios nos tenga en poco, de que Dios nos castigue, de que Dios nos censure. Entonces, llamamos a esa clase de creyente un creyente incrédulo. Parece un poco, ustedes lo han visto en el libro que han leído, si han leído Perdido en el Desierto, lo llamamos así, no es un término bíblico, es una definición práctica que surge de la realidad, que hay creyentes que con sus emociones se alejan de Dios y con su intelecto quisieran estar al lado de él, su mente les pide estar al lado del Señor. Ahora, hay una prueba que un test que nosotros solemos hacer mucho a la gente que viene a la oficina para ser aconsejados, y es completar. Y esto lo tienen en el libro Perdido en el Desierto, en la página 74. Ahora no lo busquen, vamos a mirar rápidamente esto, porque ustedes se van a ver confrontados con personas que vienen con un montón de distintos tipos de emociones y de trasfondos y de experiencias y de frustraciones y de modos de vida y de formación desde su niñez, en los cuales uno, si bien uno no es el que resuelve el problema para ellos, uno tiene que ayudarlos a descubrir, como decía el hermano hoy, ponerse frente al espejo y decirle al tentador: bueno, ¿qué vas a resolver cuando el diablo nos tienta con el suicidio? Bueno, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué se resuelve con esto? ¿Qué no? Bueno, hay que confrontar a la persona de alguna manera, o al menos llegar a saber qué lo ha llevado a esa situación de incredulidad o de depresión o a su inestabilidad o a lo que le está pasando. Entonces nosotros tenemos una serie de preguntas que le hacemos a la persona y le ayudamos a que conteste una frase inconclusa. Por ejemplo, decirle: bueno, cuando yo pienso en Dios siento, ¿qué es lo que siento? Entonces la persona que nos conteste temor, o le damos que lo escriba con una palabra o dos: temor, alegría, frustración, desesperanza, desánimo, incredulidad, o no siento nada, en fin. Y así seguimos y vamos diciéndole: bueno, la número 7, por ejemplo, ¿puedo depender completamente de Dios? ¿Cuándo? Entonces la persona expresa los momentos en que cree. Tenemos creyentes y no creyentes, sirve para todas las personas igual. Aún el no creyente, aunque diga que no cree en Dios, tiene un concepto de Dios. Lo sabemos. Entonces, lo que más me asusta de Dios y bueno, le vamos invitando a la persona que vaya dando respuestas. Ahora, fíjense que muchas veces las respuestas que recibimos nosotros, en la mayoría de los casos, vamos a tomar algunos casos testigos. Por ejemplo, en la pregunta número 8, las respuestas que solemos recibir, las que son el promedio. En cuanto a mi relación con Dios, siempre me parece que Él va a, y lo que está en negrilla es lo que la persona completó. Este es el promedio de lo que la gente completa. Me va a juzgar, va a obligarme a hacer algo que no quiero, va a revelar a otros mis fallas.
Vamos a la última. Yo quiero ser breve porque esto es simplemente algo que ustedes tienen que elaborar. Lo tienen en el libro, no vamos a tomar mucho tiempo aquí, solo mostrarles cómo utilizarlo. Entonces la persona va a contestar esto y en el libro también tiene las típicas respuestas, en la página 75. El 14, por ejemplo, lo que cambiaría de mí para agradar a Dios sería, mucha gente dice todo. O sea, es una persona que muestra que esa persona se cree totalmente inaceptable para Dios, que no sirve para nada, que todo lo que tiene lo cambiaría porque Dios no acepta absolutamente nada lo que esa persona tiene. Ahora, después que la persona ha hecho esto, ha completado eso, nosotros tenemos que hacer una síntesis, nosotros tenemos que depurar lo que la persona nos ha mostrado o la persona nos ha señalado. Entonces, vemos que esa persona tiene un concepto de Dios, que es, por ejemplo, que dice que Dios está ausente. Miremos la columna del medio. Dios está ausente, Dios no me ayuda, Dios no escucha, Dios me da órdenes que no puedo cumplir, yo no soy lo suficientemente bueno, me juzga, la vida es una amargura. Es decir, muchas veces son todas cosas negativas y no estamos aquí para presentar cosas negativas, estamos aquí para ayudarnos como líderes a descubrir por qué la gente viene con problemas. Ahora, alguno de nosotros por ahí nos puede ayudar, a descubrir cosas de sí mismo, cosas de su infancia que no ha descubierto o cosas de su experiencia con el Señor. Pero esto básicamente, y todo lo que es negativo, no es porque estamos tratando de señalar que todas las personas son un desastre, que nadie está bien en la vida, que nadie funciona bien, sino que estamos poniendo esto a nivel de líderes que en un momento tienen que ministrar a personas que vienen en crisis. Entonces, esas personas nosotros tenemos que descubrir por qué piensan, sienten de esa manera. Descubrimos que ellos tienen un concepto de Dios que es el de la columna del centro. Ahora, ¿de dónde viene ese concepto de Dios que tienen las personas? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde sale ese concepto de que no ayuda, me da órdenes que no puedo cumplir, me juzga, me castiga? ¿Cuál puede ser el origen de estos pensamientos, de estos conceptos de Dios? ¿De qué? La relación con el Padre. Es cierto, sí. Normalmente es de la relación con el Padre o con la figura de autoridad que esa persona tuvo en su niñez. No es así cuadradito, perfecto y sin ninguna otra variante, pero en un alto porcentaje de los casos tiene que ver con la figura de autoridad, con el que lo crió, si se crió un huérfano, si fue el tío, el primo, el abuelo, si fue una persona desconocida, si fue una institución. Ese concepto de autoridad a él le marcó que el que está encima de él es de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque todo ser humano tiene necesidades y todos los seres humanos tienen la necesidad del amor, de la aceptación, a la izquierda, de la seguridad, del significado, de la certeza. Y si esas necesidades no se ven cubiertas, entonces entra en un conflicto de decir, ese ser superior no suple esa necesidad que yo tengo. Entonces, al adjudicárselo primero a él, a la persona que estaba en autoridad, lo transfiere sin darse cuenta en una gran medida al concepto de Dios, porque le estamos diciendo que Él es el que está en control de todas las cosas. Dice, bueno, si el que antes controlaba todo, a mí me hacía así, me trataba de esta manera, ahora el que supuestamente controla todo y debe ser igual. Y aunque no se lo plantee en esos términos, emocionalmente lo siente de esa manera. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es ayudar a esa persona a preguntarse realmente si está seguro que Dios es así o es la figura de autoridad que él ha tenido. Y eso podemos hacerlo ayudándole a la persona a decir, bueno, cómo era su vida, cómo fue su niñez, cómo fueron tus padres, cómo se crió, qué sucedió. Y eso nos va a ir haciendo dar cuenta de lo que fue la experiencia de la persona. Y eso a nosotros nos permite decirle a la persona, no es así, hay algo mejor.
hay algo mejor en la vida. La figura de autoridad que tenías no es la correcta, no es la ideal, no es la que Dios quiere, porque Dios dice en 1 Juan 4:8 que Él es amor. Y si Dios es amor, entonces el funcionamiento de Dios tiene que ser de otra manera. Y uno lo invita, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Cuáles son las características de Dios en contraste con esas características humanas que habías visto en esa persona que para ti significó la figura de autoridad? Entonces nosotros podemos llevar a la persona a 1 Corintios 13. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 13? Lo que decimos siempre, el capítulo del amor. Pero no es, todos sabemos como siervos, líderes, que no solamente es el capítulo del amor. ¿A quién está describiendo 1 Corintios 13? Es la descripción de Dios. Y si bien Pablo está diciendo que el amor es así y así y así, él está hablando de que ese es... ¿Y de dónde viene el amor? ¿Quién es el perfecto amor? Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Yo conozco el amor por mi esposa porque Dios puso algo, que su amor, adentro de mí. Y yo tengo amor por mi congregación porque Dios puso primero un amor por mí que si no yo no lo podría tener. Entonces yo conozco el amor porque Dios es amor. El mundo conoce el amor en otros términos, pero aún así, como vimos esta mañana, todos los seres humanos están sostenidos por Dios, tienen la vida de Dios sosteniéndolos, solo que no la han reconocido. Entonces, si el ser humano que no conoce a Cristo ama, es porque en principio el amor de Dios llegó a su vida y bueno, se apartó, no vive en sujeción al Señor, en reconocimiento de Él, pero el amor que tiene es porque le ha venido de otro lado y no porque es intrínseco al ser humano nada más. Entonces nosotros llevamos a una persona a descubrir que Dios es sufrido, que Dios es benigno, 1 Corintios 13 lo sabemos de memoria, Dios es benigno, Dios es sufrido, Dios no se envanece, Dios no guarda rencor, Dios no se goza en la injusticia, Dios no hace nada indebido. Entonces podemos llevar a la persona a comprender eso y todavía, sin embargo, vamos a estar trabajando a nivel intelectual. La persona tiene problemas de emoción con la autoridad, pero nosotros tenemos que empezar por alguna punta. Entonces vamos ayudándolo a entender, a comprender al menos en su mente quién es Dios. Ahora, llevamos eso y tenemos que después de ayudar a la persona a transferir ese concepto intelectual de Dios a su concepto emocional. Y esto solamente la persona lo va a entender cuando abre su corazón, cuando le ayudamos a ir abriendo su corazón al Señor y esas palabras que están escritas ahí se transforman en revelación para él, para la persona. Y ahí es donde necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y Él está ahí para eso. Nosotros vamos explicando, pero es el Espíritu el que va tomando esa palabra, porque la palabra de Dios, esta palabra es palabra viva, esta es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, esta palabra va hablando a la persona, se transforma en esa palabra rema que le habla al espíritu, le habla a las emociones, le habla a la persona diciendo, sí, es así, puedes confiar en eso, puedes creerlo porque es así. No solo porque te lo dice la persona que está delante y está escrito, sino porque hay algo en las emociones de la persona que está diciendo, eso es lo que yo necesito. Y eso me trae paz. Si yo acepto, si yo pienso en eso, me trae paz. De modo que entonces, si el Señor no revela, si el Espíritu Santo no revela a la persona lo que es 1 Corintios 13, es muy difícil seguir adelante. Es decir, no es imposible, pero ahí tenemos que orar, parar, detenernos, orar, que Dios le revele a esa persona qué significa 1 Corintios 13 y qué significa el Señor. ¿Por qué? Porque el creer es por fe, y la fe, la salvación es por fe y el creer es por fe y es por la palabra de Dios. Y si no es por la palabra del Señor que es revelada a la persona, de ninguna manera la persona puede entender, porque el oír es por fe y la fe es por la palabra de Dios, pero por la palabra rema, no por esta solamente, sino por esta palabra hecha realidad y transmitida y aceptada, recibida, incorporada por la persona. Ahora,
nos podemos preguntar nosotros entonces, ¿cuál es la función de la fe? La función de la fe, nosotros decimos que la fe más bien, a ver si puedo llevarlo a esto ahora, la que yo quería era esta, ahí está, pero no funciona, aleluya, funciona. Entonces, la fe, vamos a decir que la fe de alguna manera es un órgano del espíritu, si me permiten ponerlo de esa manera práctica. ¿Por qué? Porque la fe nos permite recibir y percibir lo que Dios está haciendo. La fe nos permite esperar. Esta mañana escuchamos un aspecto de la fe. ¿Qué era la fe? La fe era poder esperar, no ver resultados inmediatos, sino poder esperar respuestas sin verlas. Y que pase mucho tiempo y no las alcanzamos a ver. Esa es la fe. Ahora, en el aspecto práctico, la fe es como un aparato receptor. Y ahí hemos hecho en nuestro gráfico un receptor de radio o un televisor o un teléfono. Si nuestra radio generara las ondas, no sería una radio. Necesitamos una estación transmisora y nuestra radio lo único que hace es recibirlas. Si nosotros levantamos un teléfono, hay un ente, hay una estación telefónica que de alguna manera está recibiendo la señal de alguien que habla, la está retransmitiendo y yo la recibo por mi celular o por mi teléfono. Ahí tenemos que poner un celular ahora. Pero la fe no genera las obras de Dios de la misma manera que el oído no genera los sonidos. Ahora, todos esos elementos, el teléfono, el radio y demás, van a mandar su sonido a mi oído. Entonces, si mi oído recibe los sonidos, es bendecido, recibe una llamada, recibe música, lo que sea. A veces tiene que escuchar cosas que no le gustan, pero bueno, ese es otro tema. Pero nuestro oído recibe sonidos y está hecho para recibir sonidos. Nuestra fe está hecha para recibir las obras de Dios, interpretarlas de acuerdo a lo que el Espíritu nos muestra. Nuestra fe no genera las obras de Dios. Si mi oído quisiera generar sonidos, y algunas veces sucede, uno se vuelve loco. Cuando falla el oído y genera sonidos, las personas se perturban, porque el oído está hecho para recibir, no para generar. Y lo mismo la fe. La fe no tuerce el brazo de Dios. La fe no es una pulseada con Dios a ver quién llega, quién ora más y quién tuerce más para lograr la voluntad de Dios. La fe es ponerse de acuerdo con Dios, la oración, es ponerse de acuerdo con Dios, y la fe trabajan juntas para esperar lo que Dios quiere hacer y para ponerme de acuerdo con Él y estar en sintonía con lo que Dios está haciendo. La oración no tuerce el brazo de Dios y la fe tampoco tuerce el brazo de Dios. A Dios nadie le tuerce el brazo, pero sí la oración nos pone en sintonía con el Señor para que por fe podamos ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Cuando Dios me llama a mí a orar por alguien a medianoche, porque está pasando un momento difícil, ¿qué pasa si yo sigo durmiendo y no oro? La persona lo matan, suponga que lo están asaltando, y Dios me despierta a orar y yo digo, oh, no, estoy cansado. ¿Qué pasa? Al otro día me entero que lo mataron porque yo no me levanté a orar. Dios me está llamando a mí a ser partícipe de lo que Él está haciendo. Y al día siguiente nos enteramos que la cosa salió bien. O ni sabíamos por qué orábamos, pero teníamos que orar y al otro día nos enteramos por qué. Una noche nosotros estábamos de vacaciones, como a las 2 de la mañana mi esposa se levanta terriblemente exaltada y dice, David, nuestro hijo, soñé que lo estaban matando. Bueno, ahí nomás nos pusimos a orar, estábamos a 1.200, 1.700 kilómetros de distancia, nos pusimos a orar los dos allí, arrodillados, orando, en la cama, orando. Terminamos de orar y dijimos, bueno, no hay nada más que hacer, vamos a descansar. Oramos un rato largo. Al otro día llamamos a la familia. ¿Cómo anda todo? Bien, 10 puntos, está todo fenómeno, todo bien. Y después de un par de horas nos llama uno de nuestros hijos y nos dice, ¿sabes que a David lo asaltaron anoche? Le pusieron una pistola en la cabeza, le robaron el automóvil, lo golpearon.
Ah, ¿y cuándo fue? Y a medianoche, como a la 1 de la mañana. Ah, pero si nosotros no nos hubiésemos despertado a orar, ¿hubiese muerto quizá él? No, Dios, no. No, eso es lo tremendo, que Dios no depende de que yo ore para cambiar él su voluntad. Dios me integra, por eso Dios le place usar, y dijimos que usar era un término feo ayer, ¿no es cierto? Hoy, Dios le place permitirme participar de lo que Él está haciendo, porque Dios le place que el ser humano esté integrado a todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Y aun cuando Él bendice a otra persona con su cuidado, aunque nadie ore por ella, sí, esas oraciones por proyectos, esas oraciones por la salud de personas, esas oraciones por el bienestar de alguien, esas oraciones por el futuro de la iglesia, tienen valor delante de Dios, porque nos están haciendo partícipes. Dios nos está inquietando a orar por un plan que Él tiene. Y si de pronto estamos orando pensando en que vamos a forzarle a Dios algo, Él se va a encargar de mostrarnos, si somos sensibles, que no oremos en esa dirección, que oremos en otra dirección. ¿Cuántas veces vamos a orar por un enfermo y de pronto Dios no nos da paz de orar por su salud? Y vamos, y al día, o los 2 días, 3 días, parte. Y de pronto Dios nos inquieta, ora por la salud de él, úngelo con aceite, y Dios hace la obra. Y después creemos que solo porque lo ungimos y oramos con fe, Él se salvó. Dios nos quería integrar en el proceso que Él quería hacer. Por eso tenemos la maravilla de la fe y la maravilla de la oración. Ahora entonces, ¿cuántas veces nosotros creemos que nuestra oración y nuestra fe es la que va a mover montañas? Por ahí alguien dijo que la fe mueve montañas. Y yo hoy pongo un poquito, no sé si en duda, pero analizo un poco más si eso es así. Yo creo que Dios tiene la intención ya de mover una montaña y me integra a mí a la oración por fe para mostrarme que Él es capaz de mover una montaña cuando Él quiere. Y el Señor dijo que si oramos con fe, el Señor, que esa montaña se quite de ese lugar, Dios la va a quitar de ese lugar. Pero no nos olvidemos de todo el otro aspecto, que tenemos un Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. Entonces, si ese Espíritu nos enseña que oremos para que esa montaña salga, es el intento, esas palabras indecibles, esos gemidos indecibles del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos está diciendo, ora por esa montaña, ora para que desaparezca esa traba, ora por eso. Y Dios se complace en que su pueblo se junte en oración por determinados temas, propósitos, proyectos y cosas. Dios se complace en eso, pero no porque el hecho de que oren 40 va a ser más eficaz de que ore uno. No, solo que 40 van a ser bendecidos por haber sido partícipes del plan de Dios y haber visto la respuesta de Dios. Ahora, el mundo y todo lo que está alrededor de nosotros nos está tratando generalmente de enseñar cómo vivir. Pero nosotros podemos decir que, como dijo Job, yo sé en quién he creído, y yo voy a caminar por fe y no por vista. Yo voy a esperar, yo voy a orar y voy a tener conciencia de que la oración del justo puede mucho. Pero la oración del justo que es inspirado por el Señor a orar por determinado motivo. Y por otro lado, saber que la fe no se mide, como se nos dijo esta mañana, la fe no se mide por la cantidad de respuestas recibidas o por la respuesta inmediata, sino por el tiempo que yo puedo esperar una respuesta y quizá nunca recibirla. Y tuvimos los ejemplos esta mañana. Y tenemos a Abraham, que tuvo que ver en la 3ª o 4ª generación recién el cumplimiento de la promesa de Dios para él. Ahora, por la fe, yo creo que Cristo me ha dado la vida, por la fe yo creo que soy santo, por la fe yo siento que Dios me acepta, por la fe yo sé que Dios está obrando en mí, por la fe yo sé que Dios me sostiene, y todo esto me lleva a mí a descansar absolutamente en Dios y no buscar
frente a los momentos de crisis que de alguna otra manera yo pueda resolver la situación. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como sucedió con Raquel y con Lea. Ustedes conocen el caso. Allí en el libro de Génesis tenemos a Raquel y a Lea saliendo ya de la tutela de Labán con Jacob, y las tenemos en los primeros versículos del capítulo, ¿cuál era? Del capítulo 31. La tenemos a Raquel en el versículo 19, dice que hurtó los ídolos de su padre. Claro, uno se pregunta, después de tanto tiempo de haber estado con Jacob, de haber visto las cosas que vieron, así como decía el hermano Wells esta mañana, los discípulos después de haber estado, o lo decía ayer, después de estar 3 años de enseñanza con Jesús, una tarde por temor se encerraron en una habitación por allí arriba, oraban y cerraron la puerta con llave. Después de 3 años de haber estado con el Señor. A veces nos cuesta transferir ciertas cosas a las emociones y creerle al Señor. Ahora, Raquel y Lea habían visto tantos años, 7 por un trabajo, 7 más por el otro, ¿no? Al final no se sabe bien cuántos 7 años eran, pero por lo menos eran 14 años. Vieron las obras de Dios a favor de Jacob y sin embargo cuando se iban, una de ellas tuvo que tomar los ídolos del padre y los tuvo que meter debajo del camello y hacerse la enfermita de ese día y decirle al padre, disculpe padre, pero no me siento bien, no me puedo bajar del camello para que me revisen todo el equipaje. Y el padre dijo, bueno hijita, yo te perdono, vaya adelante, pero ¿por qué ella, y seguramente con consenso de su hermana, tomaron los ídolos paternos de la casa, los terafines famosos? Por las dudas, por si acaso, por si fuera necesario. Conocían al Dios de Jacob, conocían a Jehová, conocían a Yahvé, pero de pronto sintieron que sería bueno tener una cosita más en la mochila. Algo más por las dudas, que algo no funcionara como ellos esperaban. Y cuántas veces el creyente, cuando ve que Dios no responde o que no hay una respuesta a su manera o a su expectativa, echa mano, y esto a veces los pastores nos pasa también, echamos mano de algún ídolo del pasado, y si no vemos que hay respuesta del Señor, llamamos a un amigo para que nos vea si nos responde el problema, cuando el Señor en realidad está queriendo. A veces los amigos están para eso, los conocidos, hay veces. Cuando Dios nos muestra que recurramos a alguien, lo hacemos, no estamos juzgando eso. Es cuando en nuestra desesperación no sabemos qué hacer, que entonces a veces recurrimos a ídolos del pasado. Ahora, los ídolos son todo aquello a lo cual acudimos que no es Cristo, en un tiempo de necesidad. En un tiempo de necesidad yo acudo a algo para resolver un problema. Si no es Cristo, es un ídolo, no hay otra, o es blanco o es negro. Yo no puedo recurrir a otra persona y decir que estoy confiando en Cristo, cuando lo hago como último recurso. Ahora, cuando Dios me muestra es otra cosa, pero cuando es mi última opción y yo voy a alguien y digo, hermano, te llamo porque sos mi última expectativa, sos mi última esperanza, entonces ahí Dios estará diciendo, qué pena, no se dio cuenta que su esperanza desde el principio hasta el fin soy yo, no es ese ser humano a quien él recurre, ¿no? Entonces nosotros necesitamos descubrir eso, que los ídolos del pasado, los que están en nuestro bagaje, las cosas que nos funcionaron antes de conocer al Señor, no son las que Dios quiere que echemos mano frente a los momentos difíciles. Hermanos, lo que quiero enfatizar en este, como resumiendo en este tiempo es que nosotros tenemos heridas que hemos recibido en nuestro tiempo pasado, en nuestra niñez o en nuestra formación o en distintas etapas de la vida. Esas heridas nos han llevado a nosotros a desarrollar una manera de sobrevivir, un mecanismo de supervivencia. Ese mecanismo de supervivencia para nosotros se convirtió en un ídolo. Y ese ídolo puede ser de muy diferentes características. Puede ser el ídolo de los vicios, puede ser el ídolo del exceso de trabajo y aún puede ser el ídolo del ministerio. Lo podemos decir libremente aquí porque son todos siervos de Dios.
Aún el ministerio puede convertirse en un ídolo. Cuando yo no soporto la presión de mis hijos rebeldes, cuando no soporto la presión económica y tengo que llegar a casa y mi esposa dice, papi, no hay para acá, no hay para esto, no hay para lo otro, yo sigo en la iglesia, visito, voy, vengo, estoy trabajando, vuelvo a la 1 de la mañana, mi esposa está acostada, cansada y ya no me dice ninguna cosa de que tenemos problemas económicos o no me cuenta nada de los hijos porque ya está tan cansada ella que no tiene ni ánimo para hablarme. Puede ser, hermanos. También puede ser un ídolo porque nos brinda mucha aceptación. Ser el pastor de la iglesia es ser alguien. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Entonces, cuando eso se convierte en un medio de aceptación para mí, mayor que la aceptación de mi familia, de mi casa, de mi esposa, porque tiene sus problemas, tiene sus luchas, o al revés, hablo de la mujer y del hombre, y tenemos problemas, luchas y no encontramos la aceptación que quisiéramos o encontramos que hay una realidad que estamos queriendo ignorar, entonces desarrollamos un ídolo. Puede ser. Y también puede ser una idolatría, por ejemplo, exaltar demasiado un determinado producto, por ejemplo, decir que un determinado dulce de leche es mejor que otro. Eso puede ser un tema de idolatría del dulce de leche, por ejemplo. Así que son todos temas que tenemos que tener mucho cuidado, hermano Alfredo, cómo enfatizamos todos esos temas. Pero sí, hermanos, hablando en serio, aún el ministerio, aún nuestros hijos. Yo tengo un hijo abogado, yo tengo un hijo doctor, yo me casé con una abogada, yo me casé con una doctora, me casé con un filósofo, me casé con un profesor de historia, me casé con mis hijos son esto, mis hijos son aquello, mi familia es tal otra cosa. ¿Por qué? Porque eso, y no estoy juzgando eso, estoy diciéndolo como un elemento que nos sirve, porque si la persona a la cual exaltamos se levanta, yo también, porque estoy enganchado a esa persona, de alguna manera. Entonces yo subo en la escala social o de reconocimiento junto con esa persona, porque es algo de mí, es algo mío. Y entonces cualquier elemento que a nosotros nos sirve para elevarnos, escuchamos hoy que el Señor dice que Él nos va a exaltar. Y cuando nosotros exaltamos a Cristo, Él nos lleva consigo, porque Cristo sube y nosotros subimos, porque no por el reconocimiento social y demás de la gente, sino porque subimos en la relación con Él, en nuestra experiencia con Él, y ya no importa, nuestra imagen ya no preocupa. Hoy oímos acerca de la imagen, de cuidar la imagen, pero la imagen no la necesitamos cuidar. Dios se encarga. Él nos imprimió, como vimos en esa fotografía, la imagen de su Hijo. ¿Tenemos impresa la imagen de su Hijo? Sí, amén. Trabajemos, caminemos, andemos, vivamos normalmente con la imagen del Hijo del Señor, el Hijo de Dios, Jesús, y no necesitamos nosotros producir ninguna cosa para presentar una tarjeta especial, una chapa, decimos en Argentina, ¿no es cierto? Presentar chapa, decir yo soy fulano de tal, o tengo a tal como familiar, o vengo de tal familia, o vengo de tal ciudad, o vengo de tal país, o fui a tal escuela, o a tal liceo, o me egresé de tal seminario. Cuando exaltamos al Señor, todo lo demás se nivela, estamos, como decía el hermano Wells, al nivel el pastor con el creyente de la iglesia nuevito, con tal que tenga a Cristo somos iguales en el Señor. Nuestros ministerios son distintas, las funciones son distintas y Dios nos ha llamado a distintas profundidades de compromiso con Él, pero somos espiritualmente uno en el Señor. Dios nos bendiga en esto. En la otra parte vamos a hablar de cómo llegamos nosotros a la convicción de nuestra debilidad. Estamos hablando de que el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida, Él tiene que ocupar el primer lugar, yo tengo que menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Ahora, ¿cómo menguo yo? ¿Cómo se encarga Dios? Porque ha estado hablando mucho el hermano Wells de que Dios quiere vaciarme para poder llenarme. En el próximo bloque, como se dice en la televisión, en el próximo bloque vamos a hablar sobre la manera en que Dios me permite ser vaciado para poder ser llenado. Hacemos un descanso. Decíamos que ahora vamos a hablar sobre la manera en que Dios lleva a cabo eso de vaciarme
y de llenarme. ¿Cómo llegamos al hecho de que yo renuncio a mis hijos? ¿A quién no le gusta viajar? A nadie. Yo los invito a hacer un viaje hoy, que se llama el viaje al fin del yo. ¿Y por qué le ponemos este título? ¿Sabía usted que Dios le eligió a usted desde antes de la fundación del mundo? Usted y yo somos valiosos, valiosísimos para Dios. Quizá alguien de los que estamos aquí o de la gente que ustedes entrevistan sientan algo diferente acerca de sí mismos. Crean que no sirve, lo hemos visto hoy, que no somos buenos, que somos inútiles, el diablo nos ha susurrado tantas cosas de ese tipo para descalificarnos, para desactivarnos. Pero Dios tiene para usted y para mí una promesa y una palabra preciosa. Y muchos conocen el pasaje de Efesios 1, del 3 al 7. Yo lo voy a leer aquí de mis notas, pero ustedes pueden seguirlo si quieren. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en toda bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién es el amado? Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, hemos sido elegidos y cada persona que llega a su congregación ha sido elegida por Dios. Nadie es el resultado de un accidente. Ni nosotros, ni la persona que llega a su congregación destruido, desamparado, un niño de la calle, un hijo no deseado. Nadie, ningún ser humano es un accidente, ni siquiera la cabeza esa que nos mostró el hermano Wells esta mañana, que no tenía brazos. Nadie es un accidente y todos tienen un propósito en el plan de Dios en esta vida. Ahora, ¿qué privilegio es eso? Sentir que esto es un poco como la elección de una pareja. Cuando hablamos de elegir nuestro esposo, nuestra esposa, siempre nosotros ponemos la vista en ella o en él y estamos esperando que el otro diga que sí o el otro nos responda. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y con toda la distancia que esto conserva, que hay entre una situación humana y la elección de Dios, el mecanismo es similar. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, como cuando alguien vemos una persona que nos gusta en otro tiempo, cuando éramos más jóvenes. Y estamos esperando que la persona nos diga sí o nos dé una indicación de que pasa algo allí, que sucede algo. Ahora, somos valiosos para Dios porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Aún antes que pecáramos, Dios ya nos había elegido. La gran diferencia entre la elección de una pareja y el Señor es que Él es el Señor. Él es el que elige y como tal está en un plano de igualdad con nosotros. Él elige y llama. Me da a mí el privilegio, la oportunidad de poder decir sí y responder yo con mi elección a la elección que Él ya hizo. Dios inicia la elección, Dios la inicia y nos ofrece la posibilidad a nosotros de aceptarla. Y cuando reconocemos esa necesidad y aceptamos lo que Él ya hizo desde el principio de la fundación del mundo, Él se encarga de completar el proceso. Sabemos que en Filipenses hay un versículo que nos habla de eso, ¿cierto? Que el que comenzó la buena obra se va a encargar de terminar. Pero antes que nada, sabemos todos, no sé cuántos de ustedes se han preguntado muchas veces qué es lo que significa el pasaje de Mateo 11:28, cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y después dice en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Me invita a venir a descansar, después me dice que lleve el yugo y voy a encontrar descanso. Medio como que yo siempre me mareaba un poco. Bueno, esas cosas que no deja pasar, no te das
mucha importancia, porque bueno, son esas cosas que uno no entiende de la Biblia, entonces bueno, la deja pasar, sabe que todo lo demás es cierto, y bueno, esos pequeños detalles pueden ser traducciones, pueden ser esas cosas, entonces uno medio no se quiere trabar demasiado en eso. Pero hay acá una verdad hermosa. Hay dos descansos de los cuales se habla en este pasaje. El primer descanso es uno que recibimos. Es decir, hay un descanso, un instantáneo y otro que es un proceso. El primero, el instantáneo, es el que recibimos en el momento en que creemos en Cristo. ¿Y qué descanso es? Es el descanso que el alma turbada, el alma sin Cristo, el alma desahuciada, el alma abandonada, el alma triste, encuentra cuando se siente liberada de todos sus pecados. Cuando nuestros pecados son liberados, ahí viene una paz, que es la que, digamos, es nuestra salvación, lo que llamamos la salvación, la conversión. Ahora, el segundo descanso, ese que se halla, es el resultado de un proceso que nos lleva a descubrir que tenemos que dejar de esforzarnos para obtener la aceptación de Dios. Lo hemos venido escuchando esta mañana, estos días, eso. No esforzarnos para ese fin. Bueno, pero aquí lo tenemos en la palabra más claro y ya como resumiendo ese tema. Que no tenemos que esforzarnos por descubrir lo que es la vida abundante de la cual habló el Señor en Juan 10:10. Otra manera de explicar esto es por medio del concepto de la salvación, que es lo que recibimos cuando Cristo perdona los pecados y nos permite que nosotros vayamos al cielo, librándonos del infierno. Ahora, el otro concepto de salvación, es por un lado el concepto de salvación. El otro concepto de salvación es cuando, es uno que va de la mano con el primero, pero ya no es solamente que voy al cielo y ya tengo resuelta mi situación eterna, sino la salvación diaria que Dios ofrece aquí a cada creyente, de ser liberado de sus dilemas presentes o de ser liberado en medio de los dilemas presentes. Si conocemos en el Antiguo Testamento qué significaba o qué uso se le daba al término salvación, todas esas expresiones de David en los Salmos, que Dios es mi Salvador, Él es mi salvación, todo se refería no al concepto eterno y al cielo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento está muy difuso el concepto del cielo como morada eterna, más bien es no me mandes al Seol y después decir teneme contigo, pero no está desarrollado el concepto del cielo como tal en el Antiguo Testamento, como lo tenemos en el Nuevo. Entonces cuando los profetas, o como David especialmente, que habla tanto de la salvación, menciona eso, está pensando en que Él sea el Salvador inmediato en las circunstancias de la vida que lo están presionando, que lo están acosando. Ese es el concepto de salvación del Antiguo Testamento. Ese es el que queremos rescatar, porque ese va de la mano con el otro concepto de salvación que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que es la salvación eterna, la salvación del alma para la eternidad con Dios. Entonces, es la experiencia diaria, de momento a momento, de recibir el gozo, la paz, el poder de Cristo para nuestra vida. Es el concepto, como dije, de la vida abundante que el Señor habló. Y es el mismo concepto del reposo del cual habla Hebreos capítulo 9. Yo recuerdo, estaba en el seminario, ya hacía, unos años atrás, y había un profesor que, como creo que muchos de nosotros hace un tiempito atrás, ignorábamos algunas cosas que Dios en este tiempo, por misericordia, nos ha ido revelando y nos ha ido permitiendo descubrir. Y este profesor nos decía, hicimos una exégesis de Hebreos, decía, hay un reposo para el pueblo de Dios. Y él se preguntaba en voz alta, ¿qué es ese reposo? Decía, ¿qué es ese reposo? Y cuando hicimos la exégesis de Hebreos con él, terminamos tantas veces preguntando a él qué es ese reposo, que nos dimos cuenta que él tampoco lo conocía. Y no lo puso, porque nosotros tampoco sabíamos a qué se refería ese reposo de Dios. Pero en estos últimos tiempos Dios ha ido permitiendo a su pueblo descubrir tantas cosas más. Y hoy para mí es tan natural, tan normal poder saber que ese reposo del
cual él habla y dice, cuídense que ninguno por desobediencia no entre en ese reposo, he descubierto que la desobediencia es no ser sensible a la voz del Señor y perderme la bendición de la presencia diaria, sanadora, restauradora, consoladora y confortadora de Dios en la vida del creyente del Nuevo Testamento. Ese es el reposo de Dios, el reposar todos los días, el descansar, como decía el hermano Wells. Lo que pasa es que en inglés descansar y reposar es la misma palabra, entonces por ahí yo en la traducción no lo decía, pero es la idea de ese reposo en el Señor. Yo descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que por más que yo me esfuerce y me haga un manojo de nervios, no cambie nada. Simplemente perturbo la obra del Espíritu Santo que Dios quiere hacer en mí. Ahora, ¿cómo integramos entonces esa idea de la salvación que nos lleva al cielo con el otro concepto de la salvación como la vida abundante? Y ustedes lo tienen ahí como una B corta en sus cuadernillos. Tenemos abajo un punto que se llama convicción de debilidad. Primero, para llegar a la salvación que nos lleva al cielo, que nos perdonó nuestros pecados, que nos hizo hijos de Dios, que nos limpió por la sangre de Cristo, tuvimos que pasar por una convicción de debilidad. Cada uno la pasó. Nadie llegó al Señor por un entendimiento racional. Y si algo lo fue llevando para comprender ciertas verdades, el momento de quiebre de nosotros como ser humano pecador para pasar a ser un hijo de Dios, más claro, más explícito, más con explosiones y con revelaciones poderosas, o más paulatino y casi imperceptible, porque hay distintas formas de conversiones, pero cualquiera haya sido nuestra forma de conversión, en un momento en nosotros se produjo ese hecho en el cual a partir de ese momento somos hijos de Dios y ya no somos más criaturas, somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo integramos ese concepto de salvación para que vaya de la mano con el otro concepto de tener día a día la vida abundante, tener día a día ese reposo del Señor en las cosas que nos enfrentan, que nos confrontan, que nos oprimen, que nos presionan, que nos contradicen? Entonces, cuando hablamos de ir al cielo es una cosa y cuando hablamos de la vida abundante pareciera otra, pero están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque alguno puede ir al cielo, pero no está viviendo la vida abundante acá. Podríamos decirlo como una paradoja. Va a ir al cielo, pero está viviendo un infierno acá. Y el creyente que no tiene la posibilidad de hacerle, Señor, esa vida abundante, ese reposo de Él cada día, vive un infierno. Yo lo he vivido. Yo sé que cada uno de ustedes ha vivido el sentir la intranquilidad, el temor, todas esas cosas, y saber que somos creyentes, tenemos al Señor y sin embargo tenemos todas estas cosas que afectan nuestra vida y no nos dejan tener paz. A pesar de que les predicamos paz a nuestros hermanos en la congregación y queremos que la tengan, en nosotros puede suceder que no esté. O podemos conocer a creyentes que vienen y dicen, pastor, yo no encuentro paz. Pero son creyentes, sí, yo me convertí, yo trabajo, amo al Señor con todo mi corazón, pero no tengo paz en mi vida. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? En la mayoría de los casos, el viaje hacia arriba que ustedes tienen ahí en ese gráfico a la derecha, hacia la vida abundante, es un viaje con muchos altibajos, con muchas experiencias en las cuales Dios tiene que vaciarme, como decía el pastor Wells en sesiones anteriores. El Señor me ha dado todo lo que yo necesito. Él me dio todo lo que nos es perteneciente a la vida y a la piedad nos ha sido dado, dice Pablo, punto, no se discute más. Ahora, eso no siempre tiene vigencia en nuestra vida, no siempre actúa sobre nuestros problemas, nuestras presiones. Entonces, para ese ascenso, lo pusimos hacia arriba, no es un ascenso, digamos, es una manera de graficarlo, no es un ascenso en jerarquía, es simplemente subir como si uno estuviera más cerca del Señor, pero tampoco es una manera de graficarlo. Pero ese subir, lograr avanzar hacia la vida abundante, tiene adelantos y lo que a nosotros nos parecerían retrocesos.
que no son tales, pero a nosotros nos parecen que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y asumimos el compromiso de servirlo y de seguirlo, Él asumió un compromiso, como dije recién, de completar la obra que Él comenzó y de llevarnos a experimentar la vida abundante de Juan 10:10. Si no, no tendría sentido que Dios nos hubiese salvado simplemente para que cada uno que se convierte sea uno menos que va al infierno. Dios tiene más para nosotros. La palabra misma nos muestra que tiene más. Y en estos últimos tiempos, la Iglesia está descubriendo cuánto más Dios tiene. Por muchos años estuvimos muy aletargados, muy contentos, cantando "Somos un pequeño pueblo muy feliz", pero hoy nos damos cuenta que hay mucho más y que somos un gran pueblo que tiene mucha diversidad y muchas expresiones que no entran dentro de los esquemas que nosotros tenemos. Hay que, como decía el hermano Werda, hay cristianos en África o personas en África que están buscando a Dios y no saben ni siquiera cómo se llama, pero su espíritu lo está buscando. Y así por eso nosotros no tenemos que esquematizar a las personas demasiado para que respondan a nuestro marco en el cual decimos, bueno, un creyente real, verdadero, genuino es así, y lo ponemos dentro de un marquito, porque hay cosas que se nos escapan. Pero sí el vivir la vida abundante tiene un proceso. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar a Cristo, Él se compromete a llevar adelante el proceso y terminarlo. Entonces, Dios va a completar esa obra, ¿por qué? ¿Sabe por qué Dios va a completar la obra? ¿Y por qué no nos va a dejar simplemente como cristianos que fueron salvados y que van al cielo nada más? ¿Por qué? Primero porque nos ama, pero segundo porque invirtió mucho en nosotros. Y Dios nos mandó a su Hijo y nos hizo semejante inversión. Usted no compra una propiedad inmensa, usted no compra toda esta propiedad, por ejemplo, para venir usted solo y su familia un fin de semana una vez por año. Si usted invirtió en esto, le va a dar otro uso. Supongamos que usted es un particular. Si usted invirtió en esto, le va a dar otra aplicación, le va a dar otra función, le va a dar otro propósito. Y lo mismo el Señor. Él invirtió en nuestra vida eterna porque le interesaba grandemente. Pero junto con eso le interesa grandemente que nosotros vivamos la vida abundante. Por eso Cristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo allá, sino ya aquí disfrutando. Ahora, ¿cuándo comienza la etapa esa de darme la vida abundante? Como dijimos, comienza con nuestra conversión. Ahora, antes de mi conversión ya había otra etapa de la cual quizás no todos somos tan conscientes, o si lo sabemos no lo recordamos tanto, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo había un cordero inmolado, de antes de la fundación del mundo había un plan de salvación. Repetimos de nuevo, Cristo no fue el plan B de Dios, fue el plan A de Dios del principio hasta el fin de la historia. Entonces, cuando ese proceso de conversión se produjo, es cuando yo sumé mi elección de Cristo a la elección que Él ya había hecho de mí antes de la fundación del mundo. Por eso se da cuenta usted de lo que yo dije al principio, que ninguno es un accidente. Ni usted ni yo somos un accidente. No importa cuán difícil, cuán complicada, cuán socialmente complicada o inaceptable haya sido la manera en que llegamos a este mundo, nadie llegó por accidente. Todos llegamos porque Dios nos amó y Él nos vio ya sentados en este lugar antes de la fundación del mundo. ¿Usted se dio cuenta de eso? Que antes de la fundación del mundo el Señor sabía que mi Señor iba a estar sentado en aquel lugar, que Michael iba a estar ahora en su habitación preparando cosas, que el hermano iba a estar sentado en esta esquina, que Alfredo iba a estar allí lejos, no sé si estará escuchando, pero en fin, Dios nos vio a todos, al que iba a estar trabajando en la computadora, en fin, Dios sabía todo lo que sucedería en este momento. Entonces eso tiene que ser muy importante. Y nosotros sabemos, hermanos, que estamos en un propósito, que Dios desde el principio estaba dispuesto a darnos vida abundante. Ustedes saben que 2 Corintios 5:17 dice que, ¿cómo dice?
Todos somos. De modo que si alguno está en Cristo, Sí. nueva criatura es. Sí, ¿qué más? Las cosas viejas pasadas, Sí. que aquí Todas. son hechas nuevas. Claro. Pero los que conocen un poco más, yo no soy erudito en el griego, simplemente hablo por lo que me dicen los comentarios. Ese término no es solamente una cosa puntual, son hechas nuevas. Eso se están haciendo nuevas, están en proceso continuo y constante de ser hechas nuevas. Y eso nos explica parte de lo que ahora vamos a ir viendo, porque Dios está en proceso. Así como dice que va a terminar la obra que empezó, quiere decir que estamos en proceso. Y también si sabemos que Corintios 5:17 nos dice que todas las cosas están siendo hechas nuevas, entonces más razón todavía para descubrir que estamos en proceso y no afligirnos tanto por los altibajos de la vida y por los momentos de fracaso, los momentos de depresión, porque como hemos oído tanto y vamos a oír todavía más, todo lo que sucede en nuestra vida va apuntando a cumplir el propósito de Dios, de su revelación en mí. Pero lo que nosotros antes usábamos para resolver situaciones, lo vimos en el bloque anterior, eran ídolos, porque recurríamos a cosas que no eran Cristo o no son Cristo para solucionar alguna necesidad o para satisfacer una necesidad. Para muchos los ídolos son cosas muy horribles, muy horrendas. Se imaginan un Buda, se imaginan alguna diosa Kali con un montón de brazos, o se imaginan alguno de esos que hoy en día ven por ahí esos ídolos feísimos, en esos santuarios, en la santería, ven unas cosas horribles. Los ídolos no son solamente eso, y no son solamente la televisión, los ídolos asumen muchas formas diferentes, y simplemente pueden ser actitudes, pueden ser conductas, pueden ser formas de hablar, pueden ser formas de pensar, pueden ser formas de conducirnos, de tratar a los demás, o como decía yo en el otro bloque, también aún el ministerio puede llegar a ser un ídolo. Ahora, frente a este problema, Dios me hace un favor. Él me quiere llevar, fíjense su gráfico, hacia la vida, no solo la carpeta de no, Él nos quiere llevar hacia arriba, a la vida de experiencia, de poder y de dones, la vida abundante. Pero Dios no nos puede llevar así nomás como quien dice, saca un pasaje de tren y arriba y adelante y bueno, llegamos a ese final. Dios tiene que hacer ese proceso en el cual nosotros vamos madurando para ir llegando a esto. Y la única forma en la cual maduramos es cuando encontramos cosas que no van de acuerdo a nuestra necesidad y sabemos que tenemos que cambiar de actitud. Entonces, frente a este problema, Dios quiere que tenga vida abundante, pero en este proceso, Él tiene que ir despojándome de mis ídolos. ¿De qué manera? Yo, en mi convicción de debilidad, acepté a Cristo, soy un hijo de Dios, tengo el cielo asegurado, tengo la vida eterna, pero en ese proceso que Él quiere que yo tenga la vida abundante con todos sus dones, yo voy avanzando como todo creyente, lleno de fe, lleno de esperanza y confianza en el Señor, hasta que viene el primer problema. Cuando en ese problema yo echo mano a algún ídolo, un recurso que no es el de Dios, que no es poner mis ojos en el Señor, Dios permite que ese recurso me falle, me decepcione. Y ese recurso puede ser gritar a las personas y la gente se asusta y reacciona. El recurso puede ser la droga, el recurso puede ser el exceso de trabajo, el recurso puede ser el cigarrillo, puede ser la bebida, montones de cosas. ¿Dios qué hace con ese recurso? Dios permite que no me funcione. Y yo ahí tengo diversas reacciones frente al fracaso de un mecanismo de defensa o de solución. ¿Cuáles son esas reacciones? Aparte del pánico inicial, ¿no? Pero ¿cuáles son? Uno, tratar de practicar ese ídolo en mayor medida. Si era bebida, bebo más. Si era trabajo, trabajo más. Si era gritar antes y nadie me oye, grito el doble. Si era lo que fuere, tengo que aumentar la dosis, por decir así, de lo que yo hacía antes como una satisfacción. Si miraba pornografía blanda, tengo que mirar pornografía dura. Y así sucesivamente. Y la otra reacción es cambiar de ídolo.
Si antes yo me embriagaba y no funcionaba, bueno, ahora salgo y me voy a pasear. Y me paso la vida paseando y no hago lo que tengo que hacer. Hasta eso puede ser un ídolo. Y si no me funciona el trabajar más tiempo, y bueno, entonces yo voy y me voy a dar a la bebida. O la persona se va a dar a la bebida. ¿Por qué? Porque el trabajo excesivo no le funcionó. Entonces, encima que trabaja, bebe y va entrando en un círculo vicioso que no tiene salida, salvo cuando uno alza sus ojos al Señor, vuelve a la convicción de debilidad que lo llevó a reconocer que Cristo era el Señor y el Salvador de su vida. Y ahí Dios dice, Agustín, ahora entro yo, ahora me toca a mí. Esta es la parte de la obra en la cual entro yo. Y el Señor se hace cargo. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, yo no puedo. Señor, yo renuncio a esto, no puedo manejarlo, no puedo manejar esta rebeldía de mis hijos, no puedo manejar este exceso de trabajo, no puedo manejar tal o cual situación. Señor, te la entrego. Fantástico, dice el Señor. Vamos a trabajar juntos, porque yo te voy a dar todo lo que tú no tienes. Y ahí el Señor provee y nosotros vamos avanzando. Y no avanzando porque hay un proceso jerárquico entre uno y otro, sino avanzando para descubrir más y más lo que Dios va haciendo en mi vida. Y a medida que yo avanzo y creo que ya pasé la peor prueba, viene otra que el diablo muchas veces se encarga de poner y que Dios podría evitar, pero Él la permite porque sabe que me va a hacer bien el resultado final. Entonces, en otra situación de mucho estrés, de mucha presión, yo busco algún otro ídolo que yo tenía en mi mochila, en mi valija de elementos que antes de ser creyente a mí me servían. ¿Qué pasa con eso? El mismo proceso. Yo intento aumentar la dosis, me doy cuenta que no funciona, por ahí cambio de ídolo, o por ahí soy más inteligente y a mitad camino me doy cuenta que algo me va a pasar como la vez anterior y digo, Señor, no puedo. Y a medida que voy descubriendo esto, me resulta más natural frente a una situación que no tiene remedio decir, Señor, yo te creo. Tantas me han mostrado. Señor, yo creo que tú vas a hacer. Aquí tú vas a obrar. Obraste en esta, en aquella, en la otra. Señor, yo te creo. Yo creo que tú vas a obrar. Yo te creo, Padre. Yo confío. Y así vamos en el proceso. No es que recibimos la vida abundante y todo eso como la punta de un proceso. La vamos empezando a experimentar progresivamente y vamos viendo que los dones de Dios se desarrollan más naturalmente en nosotros, que la vida abundante es una realidad, que puedo vivir, que aunque vengan pruebas, yo tengo un Señor y yo puedo creer en ese Señor y Él me responde porque Él es amor y Él dijo que Él iba a estar conmigo aunque ande yo en un valle de sombra de muerte. Dios quiere que experimentemos la vida abundante. Por eso cuando todo fracasa, yo tengo que volver a Él y decirle, Señor, no puedo, y ahí es donde yo abro la puerta de mi corazón, el Espíritu Santo puede fluir en mí y el Señor envía ese consolador que prometió que iba a venir a enseñarnos todas las cosas, no solamente las cosas intelectuales, sino que nos iba a enseñar cómo vivir con el Señor, cómo vivir para el Señor, cómo vivir con nuestra familia, cómo vivir para los demás. Esto es algo que, hermanos, por lo que acabo de decir, ustedes se dan cuenta que no es un proceso de una vez y para siempre. No es algo que hago hoy y ya está listo, sino que es un proceso constante. La buena noticia es que cuanto más tomamos conciencia de la ineficacia de nuestros ídolos, menos y menos vamos a tratar de echar mano de ellos como recurso, porque sabemos que las otras veces, cada vez que lo hicimos, Dios tuvo que salir con una situación mejor, con una respuesta mucho mejor, y la que queremos, y la que vamos descubriendo que queremos para nuestra vida, es la de Él, no la nuestra, no la que nos sirvió desde antes. Todo el Señor quiere la vida eterna para todo ser humano, pero la vida eterna en la salvación primero pasa por la cruz y la vida abundante también pasa por la cruz. Por eso el Señor nos habla de que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la muerte del yo, la muerte de la suficiencia humana, la crucifixión de yo, Gálatas 20. Y eso es un tema que vamos a
tratar mañana. Los tres yo. ¿Usted se preguntó alguna vez qué quiere decir cuando Dios de pronto dice, niéguese a sí mismo, de pronto está crucificado? Bueno, está crucificado y lo tengo que negar, pero ¿cómo es la cosa? ¿Murió o no murió? ¿Vive o no vive? Y de pronto el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, bueno, yo soy yo, me tengo que amar. ¿Cómo? Me tengo que crucificar, tengo que negarme yo y lo tengo que amar. Bueno, vamos a ver Dios mediante mañana en una de las sesiones ese tema. Y así como cristianos necesitamos, hermanos, una experiencia diaria de la cruz de Cristo en nuestra vida para que podamos llegar a que esa convicción de debilidad sea lo más poderoso en nuestra vida. Y que lo que Pablo dice, que el Señor le dijo, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, eso es realidad. No solamente en Pablo. Pablo no fue un superhombre. Pablo fue un hombre como nosotros que aprendió a vivir de la gracia de Dios. Y si lo pudo hacer Pablo, también lo podemos hacer nosotros. Solamente que tenemos que, lo que dice la palabra, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No el temor de perderla, no el temblor de sentirnos solos, sino como una expresión de decir con todas nuestras ganas, pero no pretendiendo hacer lo que hace el Espíritu Santo, sino dejando al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Usted sabe lo que era el proceso de la muerte en la cruz romana. El proceso de la muerte era, la persona era clavada, colgaba su cuerpo, todo comprimía los pulmones, producía una asfixia lenta, permanente, cada vez mayor, y por supuesto, aparte del dolor, iba produciendo la asfixia. Ahora, ¿qué hacían estos señores? Le clavaban los pies también con un clavo. ¿Para qué? Para que el reo tratara de poder respirar y se levantara sobre los pies. Era el único apoyo que tenía. Eso le causaba un dolor impresionante. Entonces no se sabía cuál era mayor el dolor de la asfixia o el dolor de apoyarse en un clavo que atravesaba el empeine en los pies para poder levantarse. Eso multiplicaba el dolor. Bueno, cuando nosotros queremos seguir haciendo lo nuestro y sabemos qué significa la muerte del yo y no queremos rendirla, nos pasa un poquito como eso. Queremos levantarnos en nuestra fuerza y eso nos duele más porque no la tenemos, porque Dios está permitiendo que yo llegue al final de mi fuerza para poder decirle a Él, bueno, ahora Señor, yo te doy lugar porque yo ya no puedo hacer eso. Es cierto que en algunos casos vamos a procurar volver a nuestros ídolos, pero Dios es paciente, Dios no tiene apuro, Dios puede trabajar conmigo 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, toda una vida, porque Él sabe el fin. Yo sé el fin que tengo para vosotros, dijo Jeremías, para bien y no para mal. Y Dios va a trabajar con nosotros. Lo importante es que seamos sensibles, dóciles a la voz del Espíritu Santo y al obrar del Espíritu Santo, para que podamos despojarnos y podamos ser continuamente vaciados, como decía el pastor Wells, de todo aquello que impide que el Señor pueda llenarnos, porque un vaso lleno no se llena. Entonces vaciarnos de lo humano, de lo carnal, de lo superfluo, de lo inservible, para que el Señor nos pueda llenar con su gracia. No hay nada, hermanos, no hay nada que la cercanía de Cristo no pueda resolver o sanar. Yo he puesto eso en mi Messenger como lema, porque creo que para mí es algo que todos los días necesito ser recordado. Pero nada que la cercanía de Cristo no pueda sanar o no pueda resolver. Y hay una cosa maravillosa que Dios hace cada vez que subimos, descubrimos un paso y hemos obtenido la victoria. Dios reescribe nuestra historia de la relación con Él. Y ya no es una historia de frustraciones y de fracasos, sino que es una historia de victoria sobre victoria sobre victoria. Y esa es la nueva historia que Dios está escribiendo en la vida de cada uno de nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y quizá hoy podemos volver a nuestra habitación esta noche y decir, gracias Señor, porque estás reescribiendo mi historia. Le estás dando nuevas razones para vivir.
porque tu amor es tan grande que aún eso que a mí me parecía que me estaba sacando fuera, me está haciendo entrar. Y Dios es infinitamente confiable. Él nos demuestra que es confiable. Apocalipsis 3:20 dice, no lo usamos tanto para los incrédulos, que venga el que hable, entrará, yo cenaré con él, él conmigo. Pero eso, saben, hermano, que está escrito en la iglesia. No está escrito a paganos, está escrito en la iglesia. Y la iglesia necesitaba descubrir lo que significaba permitirle al Señor venir y hacer morada en la vida. Por eso el Señor dice, si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, van a pedir, y yo quiero, y decía en Juan 15, permanecer en mí y yo en vosotros, y hay un instar constante a permanecer en el Señor. Y el nombre de nuestro ministerio se llama Abiding Life. Y abide, varios nos preguntaron, ¿qué quiere decir abide en la primera parte? Abiding quiere decir hacer morada, pasar a compartir todo lo que está en la casa. Si yo le digo a alguien que venga y para abide conmigo, le doy toda la libertad de mi casa. Puede abrir la heladera, sacar mi dulce preferido, puede entrar al dormitorio y sacar las sábanas más lindas que tengo, puede acostarse en la cama mejor que hay en la casa, puede poner los pies arriba del sillón si quiere, tiene total libertad para entrar en mi casa y morar conmigo. Esa es la idea de permanecer en Juan 15, ¿cierto? Entonces, resumiendo, por medio de nuestros fracasos, Dios nos permite descubrir lo que no funciona. Luego su Espíritu viene para cambiar nuestro concepto de Él y para reescribir nuestra historia. Por eso, aunque parezca una contradicción, el gran requisito para ser un hombre o una mujer de fe es fracasar. Creo que anoche lo dijo el pastor Wells, los que estaban en la deuda. Yo espero que el año que viene, cuando venga, encuentre un grupo de cristianos más débiles que el que había aquí esta noche. Claro, es un poco una contradicción. ¿Por qué? Porque en la debilidad el poder del Señor se perfecciona. Y queremos cristianos débiles en sí mismos, no en el Señor. Débiles en sus propios recursos, conceptos, en sus propias maneras de resolver las cosas. Pero claro, eso nos hace fuertes en el Señor. Y cuando llegamos a nuestra estación, convicción de debilidad, en ese viaje al fin del yo, y descubrimos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, nos vuelve a alentar día tras día para servir al Señor y para seguirlo, sabiendo que Él no nos llamó en vano. Que no estamos en una carrera y en un ministerio, todos son siervos aquí, no estamos en un ministerio que nos pareció lindo un día, que no estamos por filantropismo en el ministerio cristiano, estamos porque Dios nos llamó. Y si Dios no nos hubiera llamado, nadie podría estar, porque Dios de alguna manera se hubiera encargado de sacarlo. Porque nadie hace la obra de Dios sin que Dios la quiera. Y si la hace, en muy poco tiempo se va a descubrir que no era de Dios. Entonces, si estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado. Y Dios tiene mucho, mucho más para ustedes, para mí y para todos. Por eso termino con Romanos 15:13.